Un saludo, mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal Líder para Escritores, el canal de editorial Letra Minúscula, la importancia de la reescritura de tu libro. Normalmente lo que hacemos, o lo que deberías hacer, es un primer borrador de tu novela o de tu libro y luego viene una segunda fase, que es la fase de reescritura, que es la fase de corrección profunda del libro. Y aquí no estamos hablando de corregir faltas, sino que estamos hablando de reescribir, revisar todo lo que has escrito hasta ese momento. Eso es muy importante porque te ayudará a corregir errores y te ayudará a profundizar mucho más en tu historia. En primer lugar, la reescritura te ayuda a mejorar la claridad y el enfoque. Puede haber partes de tu libro que no se entiendan bien, que no estén suficientemente claras y que te hayas desenfocado. Por ejemplo, quizás le has dado demasiada importancia a tramas secundarias que no aportan nada a la historia. Quizás hay tramas secundarias que deberías eliminar. Has perdido el enfoque principal de la historia de tu libro y por lo tanto ahí deberías recortar esas partes para mejorar el enfoque de la historia. Te diré que una cosa muy importante que hay que tener cuando se hace una reescritura del libro es humildad. El gran enemigo de los escritores, el gran monstruo de los escritores es la falta de humildad. O sea, si tú haces un primer borrador de tu libro y tú crees que ese primer borrador es una obra maestra y que no hay que tocar nada porque ha sido inspirado divinamente por una especie de Dios que te ha hablado directamente a ti y has hecho el libro y eso son las tablas de la ley y no se puede tocar ni una coma, pues estás muy equivocado. O sea, todo libro necesita un proceso de reescritura y de corrección y seguro que se puede mejorar y tienes que tener la humildad de decir, mira, el capítulo 3 al que he dedicado 2 semanas no aporta nada a la historia y lo voy a eliminar y ya está, y lo quitas. Eso da pena, sí, da pena, le has dedicado un tiempo a hacerlo, es tu tiempo, pero la pregunta aquí ¿es mejor para el libro quitar o dejar ese capítulo? No que tú has dedicado tiempo a ese capítulo, sino ¿qué es lo mejor para el libro y para los lectores? Quitarlo, quítalo. Si hay un capítulo de tu libro, si hay una parte de tu libro que puedes eliminar, porque en realidad no aporta nada a la historia, no aporta nada a la comprensión de los personajes o no aporta nada al desarrollo de la trama, deberías quitarlo. Aunque eso implique eliminar 100 páginas de tu obra. Igual tú tienes un libro de 500 páginas, pero igual le sobran 100 o 200. Y quitando 200 páginas ese libro no es peor, es mucho mejor. Porque quitas partes que sobran. Por lo tanto, tenemos que tener la humildad de quitar lo que sobra si eso ayuda a mejorar el libro. Luego, tienes que mejorar también en esta fase de reescritura, mejorar la estructura y el ritmo. La estructura de tu obra, por ejemplo. Vemos que el comienzo no es lo suficientemente atrapante, pues lo tienes que mejorar. Vemos que no hay cliffhangers. Vemos que hay capítulos que sobran. Vemos que el ritmo es demasiado lento o demasiado rápido. Todo eso son cosas que tienes que trabajar en la reescritura. Igual hay demasiados episodios de acción seguidos. Igual tienes que escribir algún episodio, digamos, algún capítulo para que las personas puedan descansar entre tantos episodios de acción. Y por lo tanto tienes que regular ese ritmo. Trabaja la estructura y el ritmo en la reescritura de tu novela. Desarrollo de los personajes. Quizás algún personaje deberías eliminarlo. Quizás tal o cual personaje central no está lo suficientemente desarrollado. Quizás deberías darle mayor profundidad. Quizás no está claro cuáles son las motivaciones de los personajes para actuar así. Por lo tanto, esos son aspectos que deberías trabajar en la reescritura de tu libro. Como ya he dicho, tienes que eliminar los excesos, aquello que sobra en el libro. Quitarlo, pero también rellenar huecos. Quizás lo que pasa es que hay saltos entre diversos episodios y no queda claro, hay huecos en la historia. Eso también tenías que corregirlo y rellenarlo. Luego tienes que mejorar el estilo y la calidad del lenguaje. Plantéate qué estilo estás utilizando, cómo son las frases, igual tienes que cambiar ese estilo, corregirlo, etc. Eliminar clichés. Si tu libro está lleno de clichés o tal o cual personaje cae en diversos clichés, igual deberías eliminarlo e introducir una mayor originalidad en tu historia. Luego, muy importante en la reescritura, detectar y corregir inconsistencias. Las inconsistencias pueden ser de diversos tipos, pueden ser inconsistencias temporales, por ejemplo. Tú has dicho que tal cosa pasa en primavera y en otro capítulo dices que pasa en otoño. Puede haber inconsistencias en el argumento, puede haber inconsistencias en las descripciones. Tú dices que tal o cual personaje
personaje lleva gafas y luego lo describes en otra escena sin gafas. Quizás se ha quitado las gafas, quizás lleva lentillas, pero eso deberías aclararlo. Por lo tanto, un error que cometen muchos escritores es que hay inconsistencias temporales en la descripción, en los personajes, en la historia, anacronismos históricos. Todo eso tienes que eliminarlo y mejorarlo en tu libro. Luego, mejorar el impacto emocional. Al final, las personas somos sobre todo racionales, pero emocionales. ¿Cómo puedes causar un mayor impacto emocional a tus lectores? Esta es una pregunta que deberías hacerte en la reescritura de tu obra, porque igual tendrías que introducir más emociones, igual tendrías que introducir más sentimientos para intentar conectar mucho más con tu público. Afina los diálogos. Muchos diálogos son robóticos, muchos diálogos son demasiado largos, muchos diálogos caen en clichés. Trabaja mucho mejor los diálogos en la fase de reescritura de tu libro. Fortalece el final. El final es lo suficientemente potente, es lo suficientemente poderoso. El final es clave en una novela. Muchas veces juzgamos la novela por las emociones que nos produce el final de la obra. Por lo tanto, trabaja muy bien el comienzo y el final de la obra. Refina el tema central. El tema central de tu obra está claro. ¿Te has centrado en él o te has perdido con subtemas? Tienes que centrarte en el tema central de tu obra. Corrige errores técnicos. Si ves faltas de ortografía, faltas en la estructura de la frase, cosas que no se entienden, etc., puede ser un buen momento para corregir esos errores técnicos. Ya sabes que si quieres publicar tu libro en Editorial Letra Minúscula, podemos ayudarte. Queremos ayudarte. Escríbenos a contacto@letraminúscula.com. Visita nuestra página web letraminúscula.com. Suscríbete al canal aquí abajo si no estás suscrito. Suscríbete a la lista de correos si todavía no estás suscrito. Ponme un comentario. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.